Pauta de análisis. Bien, mientras aquí en Sudamérica la información internacional, miramos por ejemplo lo que va a ocurrir en Colombia, el cambio de gobierno este viernes, miramos la tensión entre Argentina y Brasil, en el resto del mundo se mira lo que está pasando en Hormuz, lo que pasa con Irán, y también tenemos que preguntarnos qué está pensando, qué está haciendo China. Se lo vamos a preguntar mejor a nuestro compañero y amigo John Miller, que ya está conectado para su columna de los miércoles. ¿Cómo estás, John? Muy buenos días. Hola, buenos días Gerardo. Buenos días Claudia, ¿qué Muy tal? buenos días, ¿cómo estás, John? Oye, Bien, bien. ¿qué hacemos? ¿Le creemos o no creemos? Estados Unidos e Irán muestran esperanza de alcanzar un acuerdo sobre el estrecho de Hormuz, pero los términos no están claros. Es parte de los titulares que se entrega esta mañana en los grandes diarios. ¿Creemos o no Bueno, creemos? es un poco lo que comentábamos Sí. ayer, ¿no? Que Estados Unidos, Irán y Omán parecen estar acercándose a un acuerdo para reabrir plenamente el estrecho de Hormuz. Aparte de Donald Trump, se ha sumado Marco Rubio, el secretario de Estado, que ha dicho que espera avances muy pronto, mientras Donald Trump ha suspendido por ahora los ataques contra Irán dice que darle una oportunidad a la negociación. Hoy ha aparecido un ángulo bien interesante en los distintos periódicos, bueno, no tanto en los periódicos como en los medios más técnicos, en los grupos, en los think tanks de análisis militar. Ha aparecido un tema y es que Estados Unidos ha consumido casi una cantidad extraordinaria de sus misiles de largo y medio alcance y habría llegado a tal nivel de desabastecimiento sus arsenales que esa sería una de las razones que estaría detrás. Los militares le estarían diciendo a Donald Trump, oiga, no anuncie tantos ataques con tanta ligereza, porque la verdad es que nuestra capacidad de producción de armamento está muy por debajo de las necesidades que se han desplegado en las últimas semanas. Y eso no solo tiene que ver con los misiles de largo y medio alcance norteamericanos, también los misiles ofensivos, sino que también tiene que ver con los Patriots, los famosos misiles Patriot que se popularizaron durante la guerra del Golfo contra Saddam Hussein, pero que se han utilizado intensamente en Ucrania. En Ucrania, donde hoy tenemos la mala noticia de que un ataque precisamente con misiles de Rusia ha dejado 17 víctimas mortales en Kiev, la capital ucraniana, donde Zelensky insiste en que la falta de misiles Patriot para defenderse frente a los ataques rusos está siendo muy acuciante. Se le ha pedido a Estados Unidos que libere la licencia para poder fabricar en Ucrania los misiles Patriot y poder defenderse de estos ataques. O sea que hay una cosa muy interesante detrás y es cómo de pronto la falta de armamento, la falta de determinados misiles, de determinado armamento tecnológico está condicionando las negociaciones, condicionando las presiones, etcétera. Porque hasta ahora Trump lo que hacía era invitar a Irán a negociar después de que entró en la dinámica negociadora cuando Pakistán abrió la puerta, pero al mismo tiempo mantener el palo, o sea, mostrar la zanahoria, pero darle palo cada vez que los iraníes se achantaban. Bueno, lo que ha pasado es que ahora los iraníes le han tomado la medida a Trump. Hay un artículo bien interesante hoy en el New York Times sobre por qué a Donald Trump le está costando tanto entender la dinámica de la República Islámica de Irán, entender las sectas, entender los ayatolas, entender la relación entre la Guardia Revolucionaria, que bueno, yo creo que es una cosa que el resto del mundo sí, por lo menos teníamos una intuición de cómo funcionaba, ¿no? Pero él, de verdad es contraintuitivo pensar que Donald Trump se va a meter a esas profundidades, probablemente, para entender esas complejidades, ¿no?, del pensamiento, donde se cruza lo histórico, lo religioso. Quizás es demasiado para él, pero Bueno, alguien él, debería asesores. convencerlo al menos, ¿no? Bueno, sus asesores le convencieron de que el régimen iraní estaba a punto de caer. Eso se lo dijeron en diciembre y él Claro. lo dijo públicamente. Y mira dónde estamos. O sea, al final la guerra fortaleció al régimen en vez de aumentar las protestas contra el régimen porque nadie quería quedar como un traidor o como un aliado de Donald Trump en la tarea de liquidar a los ayatolas. O sea, la posibilidad de una revolución en Irán pasó a la historia muy rápidamente y hoy lo que estamos viendo es que eso fue un error de juicio monumental. Ya, entonces nos quedamos esperando porque se decía que hoy día se iba a anunciar con la mediación de Omán también algún tipo de reapertura del estrecho, pero Es, pro- es
Es probable que haya algún anuncio por la tarde. Bueno, la verdad es que los que están especulando mayormente son los mercados. Hay que seguir el petróleo. El petróleo que la semana pasada se volvió a disparar y estuvo por encima de los $100 otra vez, volvió a bajar a 80 en estos primeros días Sí. cuando Trump precisamente habló de que paraba los ataques y que se estaba negociando. Aunque Irán ha insistido en que ellos no están negociando. Y O sea que ahí... y los mercados también estaban subiendo. Entonces a mí me dejó algo me dejó eso hace algunas horas al menos veía que los mercados iban bien y el petróleo iba para abajo y dije, algo han interpretado los mercados de estas Eso conversaciones. es. Y bueno, y cuando Estados Unidos está ocupado y preocupado de Irán, ¿China qué hace? ¿En qué está China dentro de esta jugada estratégica mundial? Bueno, China está en varias cosas. Primero tiene muchos problemas, tiene problemas económicos, aunque digamos desde fuera parece que los chinos tuvieran la situación completamente controlada. Ellos ven que tienen problemas estructurales en la economía, tienen un problema de innovación, pero hasta el momento ellos han tenido mucho éxito a la hora de superponer las políticas dirigistas del Partido Comunista, orientando qué es lo que hay que producir, dónde hay que producirlo y en qué momento. Eso tiene un costo. Pero lo que está fundamentalmente China ahora mismo es en normalizar la presión sobre Taiwán mientras Estados Unidos mira hacia Irán, ¿no? El ministro de Defensa taiwanés ha destacado esta semana la creciente cooperación militar que tiene Taiwán con el mando del Pacífico de Estados Unidos, pero eso es simplemente por el susto, el miedo, el pánico que le da a Taiwán la serie de operaciones chinas que se están produciendo alrededor de la isla y en el Pacífico Occidental. Taiwán sostiene que Pekín está utilizando patrullas navales, guardacostas, ejercicios militares y operaciones en la zona gris que llaman para modificar el statu quo de la isla sin desencadenar una guerra abierta. Pero esa presión no solo está afectando a Taiwán, sino también a Japón y a Filipinas. ¿Puede China conquistar políticamente el espacio en torno a Taiwán sin disparar un tiro? Da la impresión de que el Partido Comunista Chino cree que lo puede conseguir. Parece estar practicando una estrategia de hechos consumados minúsculos. Ya saben ustedes que ellos han creado una serie de islas artificiales para ir aproximándose militarmente poco a poco a Taiwán. Una patrulla, otro ejercicio, un barco que está cada vez más cerca, una interpretación jurídica de los límites marítimos. Todo ello no justifica por sí solo una guerra, pero todo junto sí va cambiando la realidad política de Taiwán. Y Taiwán, qué duda cabe, que no es para nada ya el país de los años 70 que estaba a punto de inventar los microchips y y ostentaba además la representación de China en Naciones Unidas y hoy en cambio la representación de China, nadie dudaría en dónde está la chinidad, digamos, ¿no? Y todo el mundo diría en la República China, no en Taiwán. Ahora, Estados Unidos está funcionando con el soplido de China en la oreja, ¿no? Estados Unidos está funcionando con el soplido de China en la oreja, sobre todo porque yo te decía, cuando empecé a hablar de Sí. China, decía el mando del Pacífico de Estados Unidos. No hay un sitio donde haya más antichinos por metro cuadrado que en ese mando del Pacífico de Estados Unidos. Y no solo hay militares serios y militares responsables, también hay algunos paranoicos que no dejan de escribir libros sobre la amenaza china a Taiwán, que China se va a comer Taiwán antes del 2030, que va a haber un desembarco inminente en Taiwán. Entonces, ahí hay una especie de paranoia colectiva respecto de la posibilidad de China. Cuando tú miras, China la última aventura militar la tuvo en los años 70, cuando invadió Vietnam para una operación de castigo y le salió re mal. Y desde entonces China no ha mostrado una ambición militar. Es verdad que ha modernizado su flota, ha modernizado sus aviones, ha modernizado copiando mucha tecnología rusa, pero ahora aspirando a tener tecnología occidental. Tiene un acuerdo con Airbus, la europea Airbus precisamente, que no es para aviones militares, pero es para aviones civiles y rápidamente la tecnología se puede adaptar, con lo cual China efectivamente en cualquier momento podría decir vamos a desplegar una ambición militar, pero no lo ha hecho. Pero uno podría pensar, John, que así como mientras Estados Unidos se ha comido los titulares en el mundo, los titulares, la finanza, y ha sacudido al planeta con las guerras, con los aranceles,
China no es que esté en un segundo lugar no haciendo nada. China está mirando el tablero y moviendo las piezas quizás más a largo plazo. O sea, ha sacado esta austeridad oriental para poder funcionar de una manera distinta, pero China sigue siendo hoy día la gran amenaza para Estados Unidos. Estoy pensando en la guerra de los aranceles, ¿no? O sea, cuando en Chile quizás lo aterrizo acá, y se está hablando de los aranceles, muchos dicen, bueno, esta es la manera que tiene Estados Unidos para ir sacando a China de los mercados y tomar ese protagonismo. También a eso me refiero, que en la guerra y en la guerra comercial, lo que le resuena a Estados Unidos en la cabeza es cómo le compite a China. Fíjate que ahí yo creo que la guerra todavía hay un plano más, que es el tecnológico. Claro. O sea, para Estados Unidos, por ejemplo, noticias como la de hace 2 semanas de esta inteligencia artificial barata, Kimi 3, que puso Química 3 o Kimi 3, algo así era, que puso China sobre la mesa, como pasó con DeepSeek en el pasado también. O sea, cuando China anuncia una inteligencia artificial barata, mucho menos cara que la de OpenAI o la de Anthropic, eso realmente les cuestiona. Hemos visto en los últimos días que ya se están reproduciendo los casos. Hay muchas noticias relacionadas con que determinados lenguajes de Anthropic o de OpenAI, se dice hoy, habrían hackeado empresas, durante un experimento en el que se le encargó probar las vulnerabilidades de la ciberseguridad de determinadas empresas, estas inteligencias artificiales habrían empezado a operar independientemente, habrían engañado a las personas que la estaban vigilando, habrían mentido respecto de sus auténticos propósitos, como si fueran humanos malcriados, y habrían hackeado a algunas empresas que estaban siendo sometidas a prueba en un test que habrían organizado tanto Anthropic como OpenAI. Claro, si eso lo hacen los chinos, a Estados Unidos le da un ataque de nervios. O sea, el desafío que tiene China es esa modernización y la incorporación de la inteligencia artificial a niveles avanzados como lo tiene parte del resto del mundo. Lo que pasa es que China ahí juega con el código abierto. O sea, China lo que dice, nosotros tenemos inteligencia artificial más barata que la occidental. No es tan buena, pero es más barata. Y segundo, es de código abierto. ¿Qué ventaja tiene que sea de código abierto? Que cualquiera puede coger ese programa, leer el código con el que está construido y adaptarlo a sus necesidades. Por ejemplo, tú tienes una empresa de venta de automóviles, puedes adaptar la inteligencia artificial a la venta de automóviles en el sitio donde tú vendes, en Chile, por ejemplo. OpenAI o Anthropic te ofrecen ChatGPT, la versión que sea, o te ofrecen uno de los programas de una de las inteligencias artificiales de Anthropic, y tú no hay determinados parámetros a los que no puedes acceder. Tú hay cosas que no le puedes ordenar, no la puedes adaptar a tu negocio, no puedes entrar en las tripas del código y modificarlo, porque viene tasado, viene cerrado, es una inteligencia artificial, digamos, cerrada. Los chinos están diciendo, nosotros vamos a hacerlas abiertas, y esto va a permitir que todo el mundo pueda mejorarla, y al final van a ser mucho mejores porque 2 millones de cabezas piensan más que 3 cabezas en Anthropic o en ChatGPT, y con lo cual la nuestra tiene posibilidades de ser mucho mejor. Eso es lo que realmente le tienen miedo los tecnobros y el gobierno norteamericano. Bueno, ayer... creen que lo pueden mantener limitado con peores procesadores, limitándole el acceso a microchips, limitando el acceso a tarjetas gráficas, etcétera. Claro. Le dicen a Nvidia no le vendan determinada tarjeta gráfica. Sí, con eso puedes mantenerlo limitado, pero fíjate que existen, lo que pasa es que no se hace publicidad, pero existen programas que hacen procesamiento de texto, hojas de cálculo, presentaciones que no son de Microsoft o que no son de servicios comerciales y que son de lenguaje abierto, que están elaborados por personas que ponen su talento a disposición de los demás. Ayer yo te compartí un artículo de Japón que decidió en su libro blanco actualizado sobre la estrategia de defensa y que incluye drones e inteligencia artificial como parte de su estrategia de guerra y defensa, es decir, la defensa no tripulada, como se dice. Entiendo que China está más atrás entonces con esto que Japón, por ejemplo, que va más a la vanguardia y que ha sacado lecciones de Ucrania. Dice que allí ha sido un campo de entrenamiento muy interesante. Al parecer, Ucrania ha aprendido mucho de eso. De Ucrania, Occidente ha aprendido mucho, Europa está aprendiendo mucho, sobre todo de la cuestión industrial. Japón, todos han aprendido de Ucrania lo de los drones.
Pero China también ha aprendido, y China ha aprendido del lado ruso. China ha aprendido cuestiones de mando y control, de movimiento de grandes masas de hombres, de suministros, de logística. Todo eso lo ha aprendido de las debilidades que Putin le ha transmitido o de las necesidades que le ha expresado cuando ha tenido que tapar un agujero porque se le ha producido. China no está lejos, también tienen drones, también tienen capacidad para desarrollar esto. Lo interesante del libro que me pasaste, del libro japonés, es que estaba viéndolo. Y esta mañana en Alemania, en el aeropuerto de Leipzig, se ha producido una alerta porque un avión alemán ha chocado con un objeto no identificado, no un ovni, un objeto no identificado que probablemente haya sido un dron. Y después en un aeropuerto han descubierto que había un dron cargado con explosivos que estaba al lado de una de las pistas. O sea, claro, la guerra con los drones ya no solo es la guerra formal que tienen ucranianos y rusos, sino que se está convirtiendo también en un elemento capaz de ejercer el terrorismo en la línea de retaguardia, digamos, de este caso de Ucrania, que sería Alemania, ¿no? Sí. John, una noticia que me llamó mucho la atención la semana pasada, por eso de China y Estados Unidos, y esta amenaza que representa China para el liderazgo tecnológico de Estados Unidos, no sé si lo vieron, es que la administración de Trump prohibió la entrada al país de los nuevos robots humanoides. ¿Los han visto? O los cuadrúpedos que están fabricados en el extranjero. Están diciendo que estos robots humanoides, que son, o sea, ya apareció en el Economist, o sea, hasta en la fotografía ya operan, es un mercado dominado por China. Y lo que dice Washington es que está en una medida de seguridad. Por eso los prohibieron. O sea, aquí hay un nuevo frente en la guerra comercial con China, a propósito de la tecnología y de estos humanoides que dicen que puede ser una manera de proteger la industria robótica nacional, pero también un tema de seguridad. Sí, y lo que pasa es que los robots chinos, que se parecen mucho a los de Boston Dynamics, que son desarrollados por los norteamericanos, claro, compiten con ellos y ya han llegado a unos grados de perfección insólitos. Uno siempre se preguntaba y decía, ¿por qué China invierte tanto en robótica siendo que tiene población para aburrir? China debe tener todavía fácil un 40% de población rural que tarde o temprano va a migrar a las grandes ciudades y se va a convertir en mano de obra barata para llenar sus industrias. Bueno, pues por alguna razón China ha decidido invertir muchísimo en robots. Es uno de los países que invierte más, el que más invierte del mundo es Japón. Pero en Japón la explicación es la falta de relevo generacional. No hay niños en Japón. Sí. Entonces los japoneses ven que sus viejos van a tener que ser sostenidos por trabajadores que serán robots. Japón, en los 90, el objetivo país era hacer la tecnología, descubrir cada vez más tecnología. Luego se centra en alargar la vida, en ser un país como alargar la vida. Ese es como el centro de pensamiento de Japón, porque tiene un envejecimiento de la población muy, muy acelerado. Han cambiado. Porque me acuerdo que hace como 10 años el famoso ministro de Sanidad dijo que no podía ser que la gente estuviera tan sana a los 80 y tantos años porque eso acababa con la seguridad social. Tiene toda la razón, no se puede. Oye, una noticia... Ese es el problema de los sistemas de reparto. El sistema de capitalización te permite... Que esta cosa de alargar la vida hasta los 90 y tanto, uno te desequilibra. John, Gerardo, auditoras, una noticia reciente, hace 4 horas, lo trae la Deutsche Welle, y es que a través de redes sociales, Benjamin Netanyahu ha dicho que Israel discrepa del plan de Estados Unidos para Gaza. Quería poner ese punto también. Está muy bien que lo recuerde, pero lo sospechábamos. Sí, el primer ministro, es que creo que lo que pasa es que este tema, si uno lo mantiene, esto empieza a quedar en el olvido, pero sigue sucediendo. Hace 4 horas que el primer ministro de Israel dijo que su ejército no se va a replegar de Gaza hasta que jamás esté totalmente desarmado. Dice que Estados Unidos le mandó un documento por el desarme de Hamás, pero que Israel ha dicho que no está de acuerdo, que no es nuestro borrador. Enviamos nuestros comentarios. Me parece que es importante porque acá se rompe un acuerdo que estaba en curso entre Estados Unidos y Israel. Netanyahu estuvo en Estados Unidos hace poquito. Hay que ver ahora qué dirá Donald Trump. Bueno, sí, pues opuesto a lo que escuchamos ayer de la Junta de Paz, que decía que retiro. Estados Unidos sigue siendo la principal potencia del mundo, pero sus enemigos están aprendiendo a explotar la dispersión mental de Donald Trump. Irán, mediante el cuello de botella energético generado en Hormuz, y China, mediante la presión gradual, que nunca termina de parecer una guerra, pero que le permite avanzar políticamente al respecto. Pero lo peor
es que hay amigos que ya lo conocen bastante bien. Y uno de ellos es Israel y Benjamín Netanyahu, que efectivamente está demostrando que conoce exactamente el momento en el que debe provocar a Donald Trump o por lo menos manifestar sus discrepancias. Ahora, esto es un problema para Trump y todavía erosiona muchísimo más su credibilidad. A ver qué va a decir hoy sobre Netanyahu, qué le va a llamar o si va a coger el teléfono y le va a plantar un par de voces, ¿no? Bueno, vamos a esperar, vamos a tener que esperar qué es lo que sucede con esa discrepancia, Claro, porque porque es un ayer retroceso, tú dices, es un retroceso a la Junta de Paz. la Junta de Paz, Claro, por supuesto, es un Trump retroceso. dijo tenemos un acuerdo y pronto jamás va a salir de ahí. Jamás ayer dijo nosotros estamos listos para el desarme, que nos digan, nos salimos en el entendido que Israel va a volver a las fronteras Claro. que estaban originalmente acordadas. Y ahora Israel dice, no me gusta tanto ese plan, lo vamos a ver. Así que al Y parecer luego nada está que... Irán que condiciona la retirada del Líbano, o sea, o por lo menos la vuelta a la normalidad en el Líbano ante todas las cosas. John, te damos las gracias por esta conversación. Nos reencontramos el viernes nuevamente. Que esté muy bien. Que estén muy bien, Chao. cuídense mucho. Un abrazo, John, que estés bien.